¿Podrías soportar un matrimonio en el que el amor está prohibido incluso al tacto? Ella se casó con un multimillonario que la amaba en silencio, pero durante 3 años consecutivos no la tocó. Una casa. Sin embargo, no había besos, no había abrazos, no había explicaciones. Ella no sabía que detrás de esa frialdad se escondía un contrato mortal. Una antigua tragedia y un deseo tan fuerte que podría destruirlo todo. Pero esa noche algo se rompió, y lo que comenzó como un amor congelado se convirtió en una lucha desesperada. Por la libertad, por la verdad y por un amor que nadie podría destruir. Manhattan brillaba detrás de las paredes de cristal del ático de los Carter. La luz dorada del atardecer se reflejaba en las ventanas, como si prometiera una vida perfecta. Desde fuera, todo parecía impecable. Un lujoso apartamento sobre la ciudad, un matrimonio entre un brillante multimillonario y una elegante belleza. Pero dentro de estas elegantes paredes, la tensión gritaba más fuerte que cualquier sinfonía. Olivia Harper Carter estaba de pie junto a la ventana panorámica, abrazándose a sí misma como si su propio tacto pudiera darle calor. 3 años de matrimonio y su piel todavía dolía por el anhelo que no tenía lugar en esta realidad. Detrás de ella, el único sonido era el suave tintineo de la porcelana. Una taza chocó con el platillo. Ethan Carter, su marido, estaba sentado en su sillón habitual junto a la chimenea, con un traje azul oscuro perfectamente confeccionado, que llevaba incluso en casa. Como si al quitarse su armadura, liberara algo peligroso. La miraba. La mirada fue un poco más larga de lo habitual, casi tierna, pero como siempre, se detuvo a mitad de camino. Sin acción, sin dar un paso hacia ella, «Hícete de Jasmine», dijo él cogiendo la segunda taza de la bandeja y poniéndola en la mesa de cristal junto a ella. Ella se giró lentamente, manteniendo la mirada en él. Todavía su aspecto le quitaba el aliento, pelo oscuro con un mechón rebelde. Ojos del color del océano, llenos de silencio y labios que nunca había besado de verdad. «Gracias», susurró ella, acercándose a la taza. El vestido de seda se deslizó por el suelo. «Recuerdas que es mi favorito. Nunca olvido lo que importa». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa o como una disculpa. Ella no sabía qué era exactamente, y él se encerró de nuevo en sí mismo, retrocediendo como si incluso la amabilidad tuviera un límite. Su matrimonio siempre había sido así, un espectáculo para los demás. No hubo luna de miel, ni esa primera noche con la que ella había sonado. Olivia la recordaba hasta el más mínimo detalle. Velas, un camisón de seda, el corazón latiendo en su pecho por la expectación. Estaba lista para amarlo, pero Ethan simplemente la abrazó y susurró: «Eres demasiado valiosa, debo ser digno de ti», como si ella fuera una diosa inalcanzable a la que temía tocar. Luego se durmió a su lado, abrazándola, pero sin acercarse. Eso fue hace 1195 noches, y no lo volvieron a intentar. Al principio, pensó que era solo miedo, quizás heridas del pasado. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, quedó claro que él no quería tocarla. No la besaba, no le cogía la mano, a menos que fuera en público, y sin embargo se preocupaba. Sus libros favoritos aparecían en la mesita de noche. Cada domingo había gardenias frescas en el pasillo, aunque ella nunca le había dicho cuánto las amaba. Cuando le dolía la cabeza, él ya la esperaba con limón y miel, se fijaba en todo, excepto en su dolor. «Vuelves tarde», dijo ella, tratando de romper ese silencio helado que se había convertido en el tercer miembro de su matrimonio. «Casi no te veo». «Lo sé», él levantó la vista. En él se vislumbró el cansancio o, lamentablemente, en la empresa todo es complicado. Pero intentaré estar en casa más a menudo, lo prometo, promesa. Tenía un cajón entero lleno de esas palabras, susurros, en notas adhesivas, en mensajes cortos entre reuniones. Pero ninguna de ellas contenía lo principal: «Te quiero». Si esta historia ha tocado su corazón, denle un me gusta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Escriban en los comentarios desde donde la están escuchando. Compartanla con alguien especial, y juntos desvelemos los secretos ocultos tras el silencio. «Maldita sea ni una sola vez». «A veces», dijo ella, levándose la taza a los labios.
Pienso que te casaste conmigo por un sentido del deber. Ethan se estremeció, apenas perceptiblemente. Pero Ella lo notó. Él bajó la vista a sus manos. Las apretó, como si sostuviera algo demasiado frágil. No, dijo en voz baja. Entonces, ¿por qué me tratas como si fuera de cristal? Su voz tembló, y por un momento la máscara se resquebrajó. Él volvió a levantar la vista. Ahora oscuros como el cielo antes de una tormenta. Abrió la boca pero la cerró de inmediato. Las palabras que luchaban en su garganta murieron sin llegar a Ella. En lugar de eso, se levantó y se dirigió al pasillo. En el umbral se detuvo. Te mereces algo mejor. Pronunció. No fue una confesión. No fue una explicación. Fue simplemente otra línea en el libro del silencio que escribían juntos. Más tarde esa noche, Olivia yacía en el frío centro de su cama. Hacía tiempo que había dejado de esperar que él viniera a ella. Casi nunca lo hacía. Y cuando finalmente lo hacía, era solo después de que ella se hubiera dormido. Simplemente nunca se tocaban. Sus cuerpos no se encontraban, pero esa noche el sueño no legaba. Se levantó. Descalza, salió silenciosamente al pasillo, luego al despacho. Esperaba que estuviera vacío, pero en cambio, encontró a Ethan Alley, la camisa desabrochada, las mangas remangadas, estaba de pie mirando fijamente a la pared, y entonces lo vio. Una de las paredes de su despacho personal estaba cubierta de bocetos, carboncillo, lápiz, tinta. Todos con su rostro, riendo en la terraza, leyendo en el sofá, sentada al piano a la luz de la mañana, junto a ellos, cientos de fotografías no posadas, sinceras, crudas, reales. Él ahogó un grito. Ethan se giró lentamente. Su rostro era imposible de leer. No deberías estar aquí, dijo él, pero en su voz no había ira, solo miedo. Sus ojos estaban muy abiertos, entre el asombro y la incomprensión. ¿Qué es esto? Él la miró como un hombre sorprendido en el lugar de su propio dolor. Es la única forma en que he podido tocarte, susurró él. Y por primera vez en 3 años, ella no se fue. Dio un paso adelante, pero él retrocedió. No puedo, todavía no puedo, exhaló él. Fuera, la ciudad brillaba como 1000 secretos listos para ser revelados, y dentro, Olivia estaba al borde de algo que aún no entendía. No sabía que detrás de la frialdad de su mirada y la precisión de su distanciamiento se escondía una guerra que él libraba en silencio, y pronto ese silencio comenzaría a desmoronarse. El recuerdo ya se había desvanecido, perdido su brillo, como una vieja fotografía olvidada al sol, pero Olivia todavía sentía el peso de aquella noche, como si hubiera sido ayer, su noche de bodas, el momento que debía ser el comienzo de todo, pero en cambio, esculpió un silencio tan profundo que resonó durante años. La suite en Santorini parecía un cuento de hadas. Las cortinas blancas ondeaban con la ligera brisa del balcón. En el aire flotaba el olor a sal. Decenas de velas parpadeaban por la habitación, arrojando una luz dorada sobre las sábanas de raso. Pétalos de rosa estaban esparcidos como susurros sobre la cama. La vía estaba aislada, en lo alto de un acantilado, abajo el mar, arriba las estrellas. Nada más que los dos. Olivia se había preparado durante horas, no por la apariencia, sino por el sentimiento. Se duchó lentamente, permitiendo que el calor penetrara en su piel. Luego se puso un camisón de color marfil, el que su madre había elegido. Seda y encaje, transmitidos de generación en generación. Con cada paso hacia el dormitorio, el corazón le latía más rápido, una mezcla de nerviosismo y esperanza. Ethan estaba de pie en el balcón, una copa de vino en la mano, de espaldas a ella. La luz de la luna rozaba su perfil y ella vio la tensión en su mandíbula. No esperaba que te pusieras eso, dijo en voz baja sin girarse. Era de mi madre, respondió ella. Decía que la primera noche es sagrada, se convierte en un recuerdo que llevas en el cuerpo. Él dejó la copa con cuidado y se giró. Sus miradas se encontraron, y en sus ojos algo cambió. No deseo, no miedo, algo más, algo atormentado. Ella se acercó a él lentamente. Él no se movió, sus manos encontraron su pecho. Los dedos se apretaron en la tela blanca de la camisa. Ella esperaba su toque, su beso, su rendición. Pero Ethan no se acercó a ella. En cambio, le puso suavemente las manos en los hombros y retrocedió, como si su cercanía quemara.
Olivia, su voz se quebró. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado para verte así. Eres increíble. Entonces acércate, susurró ella. Por favor, pero él negó con la cabeza apenas perceptiblemente. Eres demasiado valiosa para mí, no puedo. No así, no ahora. Sus cejas se fruncieron por la confusión y la expectación. Ethan, dijo ella de nuevo en voz baja, estamos casados. Lo sé, entonces. ¿Qué estamos esperando? Él desvió la mirada, mirando al mar. Hasta que sea digno de ti, él quiso gritar o llorar, o desaparecer en el viento que jugaba con las cortinas, pero no hizo nada de eso. En cambio, le cogió la mano, sus dedos temblaban. Sé lo que sea, susurró ella, lo superaremos juntos. Y por un momento pareció que él le creó. Esa noche no le hizo el amor, ni siquiera la besó en los labios. Se desvistió solo lo suficiente para abrazarla, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el dolor en los latidos de su corazón. Él susurraba en la oscuridad, mitad confesión, mitad oración. Decía que ella era la única luz que había conocido, que su risa era el único sonido que le hacía olvidar el ruido en su cabeza, que amarla era más aterrador que morir. Esa noche se durmió en sus brazos, pensando, mañana estaría listo, pero el mañana nunca llegó. En los días siguientes solo hubo sonrisas educadas y distancias cautelosas. Ethan se volvió aún más cuidadoso. Organizaba cenas románticas que ella no pedía. Planeaba viajes que ella nunca hizo. Enviaba flores todos los lunes sin excepción. Pero nunca más la tocó, ella esperó. Primero una semana, luego otra, pasó un mes, luego 2, y la espera se convirtió en un hábito, su anhelo en un duelo silencioso. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a sus mejores amigas. El mundo veía sus fotos y los llamaba la pareja perfecta. Las revistas de moda admiraban su elegancia, su aislamiento, su historia de amor, pero solo Olivia conocía la verdad, que compartía su vida con un hombre que la adoraba desde lejos y nunca cruzaba esa línea. Así comenzó el duelo, no por el hombre que había perdido, sino por la cercanía que nunca le dieron. Sufría cada vez que salía de la ducha y encontraba el espejo empanado, con poemas ilegibles que él escribía y borraba al instante. Sufría cuando se despertaba por la noche y lo veía observándola, y luego fingía estar leyendo. Pero sobre todo sufría por su primera noche de bodas, esa que nunca ocurrió. La noche fantasma que vivía en su cama. A veces, Olivia pasaba los dedos por el camisón de seda, todavía cuidadosamente doblado en el cajón superior. Ya no se lo ponía. Ponérselo significaría vestir un recuerdo al que nunca se le permitió convertirse en realidad. Una noche, casi un año después de la boda, encontró una nota escondida en un libro en la mesita de noche. La letra de Ethan era inconfundible. Si alguna vez le tocara como sueño, no lo sobreviviría. Miró esas palabras durante mucho tiempo. Luego rompió el papel y lo arrojó al fuego. Porque los sueños no calientan por la noche, y sin embargo, nunca dejó de desearlo. Nunca dejó de creer que bajo todo ese silencio, reglas y miedos, él todavía la amaba. Lo veía en la forma en que le apartaba un mechón de pelo de la oreja, cuando pensaba que ella no se daba cuenta. En la forma en que la miraba cuando tocaba el piano, como si cada nota estuviera cosida a sus costillas, en la forma en que se estremecía cuando él la lloraba, incluso si él permanecía en silencio. Un día 2 años después de la boda, él la preguntó en voz baja, ¿qué somos? Ethan la miró durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Luego dijo, soy tu protector. Pero no me case con un guardaespaldas. ¿No? Susurró él. Te casaste con un cobarde. Con alguien que suena con ser lo suficientemente valiente para amarte como te mereces. Y entonces Olivia entendió algo más profundo que cualquier herida. Esto no es un matrimonio, es una prisión. Construida con miedo y vestida de oro, pero aún no sabía de qué la estaba protegiendo él exactamente, y esta verdad, oculta durante años, estaba a punto de irrumpir en sus vidas. Ethan Carter era un hombre forjado en elegancia. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras estaban llenas de contención, como una sinfonía escrita en silencio. Pero detrás de esa contención, detrás de cada toque inacabado, detrás de cada promesa que quedaba vacía, se escondía un secreto,
Un secreto forjado con tinta y sangre. Hace 3 años, apenas unas semanas antes de la boda. Ethan estaba sentado frente a Malcolm Pierce en los apartamentos privados del Club Astor, un lugar de élite del que solo susurran los multimillonarios. Malcolm sonreía con esa sonrisa que nunca legaba a los ojos. Hablaba despacio, cada palabra como veneno disfrazado de cortesía. «Te vas a casar con ella», dijo Malcolm, balanceando un vaso de whisky. «Pero también te casas con algo que no entiendes». «No me caso por ti», respondió Ethan, con la mandíbula apretada. «No», asintió Malcolm. «Te casas a pesar de mí. Y eso, mi querido Ethan, es un error por el que pagarás con sangre». Sobre la mesa entre ellos yacía un contrato. 17 páginas. Legalmente impecable, impregnado de tales insinuaciones que ningún tribunal ordinario se atrevería a cuestionar. Ethan leyó cada línea. La condición era muy clara: 5 años de abstinencia absoluta, no solo con Olivia, con cualquier mujer. La violación del contrato significaba la pérdida de todo: su participación, sus inversiones, sus propiedades, su nombre y a Olivia. En blanco y negro estaba escrito: en caso de incumplimiento, todos los derechos sobre los bienes gananciales y la tutela conyugal pasarán a Malcolm Pierce. Tutela. Como si Olivia fuera una cosa, una cláusula basada en antiguas lagunas legales, escondidas en lo profundo de los fideicomisos que protegían las riquezas de las antiguas dinastías. Ethan quería romper ese contrato, quemarlo hasta los cimientos. Pero entonces Malcolm se inclinó más cerca. Sus ojos brillaban como los de un buitre, y dijo: «¿Te acuerdas de Isabella? Isabella Rivers, la exprometida de Ethan, una tierna artista, embarazada. Murió en un accidente de coche 2 meses después de su ruptura. Pero Ethan nunca creyó que fuera un accidente». «¿La estás amenazando?», gruñó Ethan. «Estoy protegiendo mi imperio», fue la respuesta de Malcolm. «Exactamente como ahora protegerás el tuyo, si firmas». Ethan firmó. Porque Malcolm posea las sombras de las que Ethan había escapado una vez, porque en algún lugar del laberinto de secretos genealógicos y luchas de poder, se escondía una oscuridad que Ethan aún no podía vencer. Y Olivia, la radiante Olivia, no tenía la menor idea de que se casaba con un hombre cuya unión estaba maldita mucho antes de que comenzara. Ahora, años después, Ethan estaba sentado en su despacho mirando ese mismo contrato. Los bordes del papel estaban gastados, cubiertos de huellas dactilares y rastros de ira. La tinta se había desvanecido, pero el poder de esas palabras seguía siendo igual de afilado. Había construido un muro de silencio entre él y la mujer que amaba. No por orgullo, sino por desesperación. Cada paso hacia Olivia era un paso hacia su pérdida. ¿Qué hombre renunciaría al tacto por su seguridad? Aquel que había visto lo que Malcolm hacía con las mujeres que desobedecían, aquel que sostenía su deseo como un arma cargada. Y Olivia, ella no sabía nada, pero empezaba a sospechar. Esa mañana, notó un candado en el cajón inferior del escritorio de Ethan. Ese cajón siempre estaba cerrado, incluso cuando todo lo demás estaba abierto para ella. Por primera vez, intentó usar sus llaves, pero no encajaban. Llamó a la puerta mientras Ethan se afeitaba en el baño. «En tu mueble hay un cajón que nunca he visto abierto», dijo ella como si nada. «¿Qué hay dentro?» «Un contrato», respondió él demasiado rápido. «¿Cuál? ¿De negocios?» Ella asintió, fingiendo creerle. Pero su corazón le decía otra cosa. Latía cada vez más fuerte con cada día que pasaba. Porque en su matrimonio no había lógica. ¿Por qué casarse si no la deseaba físicamente? ¿Por qué abrazarla por la noche como un tesoro y desaparecer por la mañana como un extraño? ¿Por qué susurrar su nombre en sueños y apartarse de sus caricias durante el día? Más tarde esa semana, al regresar de una exposición, encontró a Ethan durmiendo en el sofá. Su mano descansaba sobre un libro de poemas que ella no había visto antes. Una página estaba marcada, en el margen, con una letra apresurada y descuidada. Estaban escritas las palabras: «Toca y perderás, guarda y te perderás a ti mismo». Miró esas palabras durante un tiempo infinito. Cuando él se despertó, no dijo una palabra, pero algo en él la comenzó a desmoronarse. Las preguntas que una vez había enterrado, ahora salían a la superficie. Ethan lo sentía. Una noche,
Mientras cenaban bajo las estrellas en la terraza del ático, ella finalmente preguntó: ¿Te casaste conmigo para protegerme? Su tenedor se detuvo en el aire, su garganta se apretó, pero no apartó la mirada. Sí, su voz temblaba. ¿De qué? Y esta vez no respondió. Porque, ¿cómo decirle a la mujer que amas que hay un hombre que quiere tenerla como un trofeo? ¿Cómo confesar que un solo toque puede desatar una tormenta planeada hace muchos años? Que su seguridad depende de tu propio sufrimiento. La maldición no estaba en las estrellas, estaba en sus firmas. Ethan sabía que cuanto más se acercaban, más fuerte sonaba la trampa. Pero lo que no sabía, lo que no esperaban, ninguno de los dos, era que alguien observaba, alguien que quería que el contrato se rompiera, no por justicia, sino por obsesión, y cuando ese alguien decidiera actuar, su frágil sensación de seguridad se desmoronaría en una sola noche. Olivia siempre lo había sentido. En la forma en que Ethan la miraba, pensando que ella no se daba cuenta. No era lujuria, no era posesión, era algo más peligroso, veneración, como si la adorara en silencio, porque si lo decía en voz alta, el mundo ardería. Lo sentía en la forma en que le ajustaba la bufanda antes de una reunión, en la forma en que se detenía un momento más antes de salir de la habitación en la que ella entraba, en la forma en que su casa estaba llena de actos silenciosos de cuidado, siempre cerca, siempre observando. Pero nunca cruzando esa línea invisible entre la presencia y el contacto. Pero solo cuando se topó con su secreto lo entendió de verdad. Sucedió un miércoles, buscaba un álbum perdido donde anotaba sus sueños. Cuando un cajón del pasillo se atascó, Olivia se agachó para arreglarlo y notó una pequeña llave de latón, polvorienta, escondida debajo de unos viejos guantes de invierno. No encajaba en ninguna cerradura que conociera. La curiosidad se encendió donde la confianza ya empezaba a flaquear. Esa noche, cuando Ethan se fue a una cena de negocios, probó la llave en la única puerta que él siempre mantenía cerrada. Una segunda habitación, oculta detrás de la pared de la biblioteca principal, solo la había visto una vez, cuando un contratista la mencionó durante la renovación. Ethan lo desestimó, solo un trastero, nada interesante. Pero cuando la llave giró y la puerta chirrió como si se confesara, su respiración se entrecortó. La habitación estaba oscura, solo una lámpara de pie en la esquina. Las paredes no estaban cubiertas de libros y planos, sino de sus imágenes, dibujos, fotografías, pinturas, docenas, quizás cientos. Algunas estaban dibujadas con grafito nítidas, electrificadas de emoción, otras, acuarelas suaves, casi transparentes. Un enorme lienzo estaba apoyado contra la pared, inacabado, su imagen congelada en un amanecer a medio formar, y luego las fotografías, miles. La mayoría tomadas sin que ella lo supiera. Olivia leyendo en el balcón, riendo al teléfono, peinándose frente al espejo, durmiendo en la cama. Se acercó temblando. Leo las leyendas debajo de cada imagen. 12 de agosto, su sonrisa después del té. La primera vez que se puso el azul. Cuando pensó que no la miraba, se llevó la mano a la boca. Esto no era arte, era obsesión íntima desnuda casi sagrada. Su mirada se posó en uno de los bocetos, colgado a la altura de los ojos, ella llorando en el tejado en el jardín, el lugar donde a veces escapaba tarde en la noche, cuando el silencio en el apartamento se volvía insoportable. Nunca le contó a Ethan sobre esas noches. Ella misma no sabía que él la había visto, y sin embargo, allí estaba, inmortalizada en dolor, en belleza, en soledad. Esto debería haberla asustado, debería haberle parecido una invasión. Pero no fue así, porque cada obra en esa habitación gritaba lo que Ethan nunca había dicho: te veo. El sonido de la puerta principal cerrándose rompió el silencio. Pasos en el pasillo, ella se congeló, el corazón latía salvajemente, esconderse o enfrentarse. Ethan apareció en la puerta unos segundos después. En sus ojos no había ira, solo desolación. No deberías haber encontrado esto, susurró él. Ella se giró lentamente. ¿Por qué? Él entró, cerrando la puerta detrás de él. Porque este es el único lugar donde me permito tenerte. Ella contuvo el aliento. Pero me tienes, Ethan, soy tu esposa. Él desvió la mirada. No, eres mi voto, mi arrepentimiento, mi salvación.
Pero no puedo tenerte no como quiero. Ella dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Entonces, ¿qué es todo esto? Él exhaló con la voz entrecortada. Mi guerra conmigo mismo con las reglas. ChatGPT dijo, he aceptado la distancia que pones diariamente entre nosotros. Cada día me convencia, simplemente no quieres estar cerca. Pensé que no me querías, susurró ella. Sus ojos se clavaron bruscamente en su rostro. En él los brilló el dolor y la rabia, como por una mentira en la que se negaba a creer. No te quiero. Cruzó la habitación en 3 rápidos pasos, deteniéndose a solo un aliento de ella. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Olivia, me despierto deseando oírte respirar. No puedo pasar sin memorizar el sonido de tus pasos. Cada noche imagino cómo sería dormirme dentro de tu alma. Su garganta se apretó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué no? Su voz tembló. Porque en cuanto lo haga, la interrumpió. Te perderé. Ella negó con la cabeza, confundida. ¿Perderme? ¿Cómo? Tomé una decisión. Firmé los papeles. Hay reglas que me mantienen alejado de ti. Si cruzo esa línea, Olivia, no solo pagaré yo. Pero yo ya estoy pagando. Susurró ella, con una voz llena de silencio de vacío, de un amor que hasta ahora no entendía. Él la miró, y todo lo que había mantenido dentro durante años se rompió en su mirada. Te amo, dijo él. Maldita sea, te amo tanto que me duele no poder demostrarlo. El aire a su alrededor cambió. La distancia se volvió insoportable. Olivia dio un paso hacia él, pero se detuvo y todo, como si todo siguiera escondido detrás de papeles y paredes. Dímelo todo. Ethan se quedó helado. Luego susurró, no aquí. Ella lo siguió mientras él cerraba silenciosamente la puerta detrás de ellos. Caminaban en silencio, sus manos no se tocaban, pero entre ellos parecía haber chispas. Esa noche no volvió a su despacho habitual. Se detuvo en la puerta de su dormitorio, como si decidiera si entrar o no, y dijo en voz baja, tengo que mostrarte algo. Pero no en esta ciudad. No aquí, donde las paredes tienen oídos. ¿Dónde? Preguntó ella. Su respuesta sonó como un juramento y como una advertencia. Donde nadie pueda seguirnos. Lo que Olivia no sabía, lo que Ethan temía decirle, alguien ya había comenzado a seguirlos. Esa noche, mientras volvían a dormir en habitaciones separadas, en la esquina de la galería secreta de Ethan, detrás de una rejilla de ventilación, parpadeaba una apenas perceptible luz roja. Alguien lo había visto todo, y pronto el silencio no sería suficiente para salvarlos. La fecha se acercó a Olivia como un susurro, suave, pero inevitable. 3 años. 3 años de matrimonio, sin intimidad. 3 años de noches pasadas en extremos opuestos de una cama compartida. Cumpleaños con diamantes, pero sin besos. Su impecable protección. Su fría distancia, pero ella todavía lo amaba, sin lógica, sin razón. Pero de verdad, este año no quería un ramo de lirios raros. No quería una cena de 10 platos sin conversación. No quería ser una diosa en una jaula de cristal, adorada desde lejos. Quería ser suya, completamente, por una noche sin secretos, sin contención, y tomó una decisión. En la mañana de su aniversario, Olivia se despertó antes del amanecer. Se acercó al borde de la cama y observó al durmiente Ethan durante mucho tiempo. Parecía tranquilo, casi un niño, no un multimillonario, el mismo que una vez construyó casas en los árboles y escribió poemas en servilletas. Le tocó suavemente la mejilla con los dedos. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si incluso en sueños se acercara a ella. Pero luego la protección volvió, incluso en estado inconsciente. Ella sonrió de todos modos, porque hoy todo sería diferente. Todo el día se preparó, no para una recepción, no para un espectáculo, sino para él, para ellos. Cada detalle importaba. El parpadeo de las velas a lo largo del pasillo, la música suave, pulsando como un corazón, el aroma de vainilla y aceite de rosas en el aire. Su vestido, si se le podía llamar vestido, se parecía más a un susurro, encaje y seda, ceñido al cuerpo como un secreto finalmente revelado. Sobre él solo una nota escrita por su mano, no más distancia. No más miedo. Hoy no pido, espero. Ethan legó poco después de las 9. Escucho el suave sonido de su maletín al dejarse sobre la consola y una pausa. Siempre se detenía por un momento,
como si escuchara la atmósfera de la casa antes de entrar por completo. Pero esta vez el aire había cambiado. No era solo romántico. Estaba cargado de electricidad, vivo, audaz. Olivia, llamó él con cautela, ella no respondió. Esperaba en el dormitorio, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de salirse del pecho. La puerta crujió lentamente. En el umbral apareció su silueta. Se quedó helado. Ella estaba de pie frente a él, envuelta en la luz de las velas. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de esperanza. El silencio entre ellos se alargó. Vibraba con todos los años que habían pasado separados estando juntos. Ethan dio un paso adelante, lentamente, como un hombre caminando en sueños. ¿Te ves? No termino. Ella se acercó, le puso una mano en el pecho. No más rituales, Ethan, no más protección. Solo esto, tú, yo, nosotros. Su mandíbula se tensó. No entiendes. Entiendo más de lo que crees, lo interrumpió. He visto tus bocetos, he leído las líneas que creas escondidas para siempre. Te he visto sufrir en silencio, convencido de que al alejarme, me protegías. Pero, Ethan, ¿y si lo único que puede salvarte es mi amor? Él la miró. De verdad. Como si todo lo que había enterrado durante años bajo capas de silencio, de repente se hubiera abierto paso. Te he deseado, dijo con voz ronca, cada día, cada hora. ¿Entiendes lo que me ha costado no tocarte? Entonces no pagues más, susurró ella. Toma lo que ya es tuyo. Sus labios rozaron los suyos. Todavía no era un beso. Solo un aliento compartido entre dos, una frontera que ya no existía. Él se estremeció bajo su tacto. Sus manos se quedaron suspendidas junto a su cintura, como si temiera que ella desapareciera, y justo cuando se inclinó más cerca, desde la esquina de la habitación se escuchó un suave pitido. Ethan, se congeló, no te muevas, susurró. En 4 pasos cruzó la habitación. Abrió un panel oculto detrás de un cuadro. Una pequeña pantalla parpadeaba en rojo, una señal de alarma, intrusión. Alguien había accedido a su sistema de seguridad. Un segundo después, en la pantalla apareció un mensaje. Ella está en peligro, te lo advertí. El rostro de Ethan palideció. En el umbral de la puerta estaba Olivia, semidesnuda, en encaje. El corazón en su pecho se desplomó de repente. ¿Qué es eso? Él no respondió. En cambio, la atrajo bruscamente hacia él, esta vez no por deseo, por miedo, por determinación. Sacó una bolsa de debajo de la cama. Ella ni siquiera sabía que estaba Ali, ya preparada. Ethan. ¿Qué está pasando? Nos están observando. La sangre se le heló en las venas. ¿Quién? Alguien que conoce las condiciones. Alguien que quiere romper el contrato. Deslizó la mirada por las esquinas de la habitación, luego hacia el techo, hacia el pasillo. Tenemos que irnos, ahora. Ella no discutió. En su voz sonaba algo que nunca antes había escuchado, no solo miedo, furia. Salieron por el ascensor de servicio. Olivia descalza con un abrigo que Ethan le había echado sobre los hombros. Las calles de Manhattan, como siempre, bulían, pero para Olivia todo era como un sueño. Como si el mundo se hubiera descarrilado. Se subieron a un coche negro que esperaba en un callejón. El conductor guardó silencio. Ethan no dio ninguna indicación. Durante más de una hora condujeron en silencio. Las luces de la ciudad se desdibujaban detrás de los cristales tintados. Olivia le cogió la mano, y por primera vez él no se la apartó. No entiendo, susurró ella finalmente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien quiere quitártela? Sombríamente respondió él. Y esperaban a que me acercara lo suficiente para darles una razón. Y en ese momento ella entendió la verdad. No era solo una amenaza para el matrimonio. Era una guerra que Ethan había librado solo durante años. Y precisamente esa noche, en su aniversario, la frontera entre la seguridad y la revelación había sido cruzada. No durmieron. El refugio estaba escondido en un antiguo taller de artistas en Brooklyn, bajo contratos de arrendamiento falsos y empresas fantasma. Una de las muchas inversiones secretas de Ethan. Por fuera, el edificio parecía abandonado. Por dentro, una verdadera fortaleza. Olivia estaba sentada en un gastado sofá de cuero con una manta sobre los hombros, el pelo todavía húmedo por la lluvia. No pregunto de dónde sabía él a dónde ir.
No se sorprendió de cómo los paneles de seguridad reaccionaban a sus huellas dactilares, como si fuera de memoria, simplemente observaba. Ethan se movía con precisión. Comprobó las persianas, recorrió las habitaciones, desactivó todas las señales inalámbricas y se conectó a una red satelital. Su cuerpo hablaba el lenguaje del hábito y la preparación para el combate, como si no fuera la primera vez que lo hacía, como si no fuera solo un multimillonario, sino algo mucho más peligroso. A las 3 de la mañana, finalmente se sentó a su lado, pero el silencio entre ellos se hizo aún más pesado. Ethan, dijo ella suavemente, ¿qué me estás ocultando? Él la miró, y por primera vez su armadura se resquebrajó por completo. ¿Lo saben?, dijo. Los que nos vigilan ya han estado en el apartamento, probablemente más de una vez, cámaras, audio, esperaban a que rompiera el contrato. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no lo rompiste. Solo te toqué los labios, él se pasó una mano por el pelo, eso fue suficiente. Solo un beso no es por el beso, es por el control, el contrato es una excusa, necesitan castigarme por amarte. No podía respirar. ¿Quién está detrás de esto? Malcolm, asintió Ethan, y no está solo. Quería preguntar más, pero en ese momento las luces de emergencia del edificio parpadearon. Un segundo después, un sonido agudo de cristales rotos. El corazón de Olivia se golpeó contra sus costillas. Ethan ya estaba de pie. En la habitación del pánico ahora. El pasillo trasero. Código 4786, y tú. Te alcanzo. Ethan, vete. Corrió. Detrás pasos, voces, estruendo, luego silencio. Dentro de la habitación del pánico estaba oscuro. Paredes, acero insonorizado. Olivia intentó ralentizar su respiración. Los dedos le temblaban al introducir el código. La puerta se cerró con un sordo siseo. Los minutos se alargaban como una eternidad. Ningún sonido, ningún rastro. Luego la puerta se abrió de nuevo. Frente a ella estaba Ethan, la camisa rota, el labio partido, en sus ojos, una llama. Cerró la puerta de golpe detrás de él y activó el modo de bloqueo. Tenemos que desaparecer, exhaló. Hoy. Desaparece, repitió ella. Él asintió. No más ático, no más Carter Enterprises, no más vidas rastreables. Si nos quedamos en la superficie, te llevarán. No me importa el dinero, dijo ella. A mí sí, respondió él. ¿Por qué a él solo le importa eso? Si eliminamos mi valor de la ecuación, Malcolm no tendrá motivos para tenerte cerca. ¿Qué quieres decir? La miro, y las palabras sonaron como una puñalada. Él no te quiere. Quiere poseerte, como poseo a Isabela. El nombre la golpeó como un cubo de agua helada. Pensé que era tu exprometida, susurró Olivia. Así fue. Murió en un accidente de coche. Hizo una pausa antes de añadir. La empujaron. La voz se volvió vacía. No por mano de Malcolm, pero por su voluntad. Olivia sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Crees que me matara? Sé que sí, si eso le da poder. Se miraron el uno al otro, apenas respirando, como dos almas al borde del mismo abismo. Debería habértelo contado, dijo finalmente Ethan, sobre el contrato, sobre él. Pero pensé que si podía aguantar, si podía protegerte el tiempo suficiente, podríamos tener una eternidad. Las lágrimas llenaron sus ojos. Él dio un paso adelante, le tomó la cara entre las manos temblorosas. Ya no te protegeré con el silencio. Ahora luchamos. Ella asintió lentamente, como si algo antiguo se hubiera despertado en su alma. Entonces hagamos que se arrepienta de haber tocado nuestra vida. Él sonrió por primera vez en muchos días. Débilmente, roto, pero de verdad. Esperaba que dijeras eso. Las siguientes 72 horas pasaron en movimiento. Se movieron entre refugios, usando teléfonos desechables, nombres falsos. Ethan contactó con gente de la que Olivia nunca había oído hablar. Especialistas en seguridad, exagentes de inteligencia, luchadores legales. Cada conversación los acercaba al núcleo del imperio de Malcolm y a la verdad sobre la creación del contrato. En el camino, algo cambió entre ellos. Quizás fue la adrenalina, o quizás la verdad que finalmente llenó las grietas entre ellos. Pero por primera vez en 3 años, Olivia y Ethan comenzaron a vivir en el mismo momento. Sin barreras ocultas,
sin distancia calculada. Una noche, después de una escapada por los pelos de Boston, se durmieron en la misma cama, vestidos pero abrazados. Su cabeza en su pecho, sus dedos en su pelo, sin secretos, sin miedo, solo respiración, solo existencia. Y entonces Olivia susurró lo que siempre había sabido. Nunca deje de amarte. Ethan la abrazó más fuerte, y yo nunca empecé a amar a nadie más que a ti. Pero el mundo no iba a dejarlos ir tan fácilmente, porque justo cuando se sintieron seguros, llegó un nuevo mensaje. Manuscrito, dejado en el parabrisas de su coche robado. 5 palabras. Se les acaba el tiempo. El sol caribeño jugaba en el horizonte, arrojando reflejos dorados sobre las tranquilas aguas de las Islas Vírgenes. Pero Olivia apenas notaba la belleza. Su mirada estaba fija en Ethan, que estaba de pie descalzo en la cubierta de un yate privado, con los brazos cruzados, la mirada perdida en la distancia. Desde que llegaron, las palabras habían sido escasas. Este debía ser su momento de paz, fuera del radar, indetectable, finalmente solos. Pero en lugar de claridad, toda esa belleza solo intensificaba la tristeza entre ellos. No te traje aquí para escapar, finalmente dijo Ethan, con la voz ronca y grave. Te traje para contarte todo. El corazón de Olivia se encogió, los siguió a la cabina, cálida revestida de caoba y luz suave. Ethan abrió una caja fuerte empotrada y sacó una carpeta de cuero negro. Se la entregó, como si le estuviera dando un arma. Este es el contrato, dijo. El que firme antes de nuestra boda. Ella abrió la carpeta. Lenguaje legal, líneas frías, condiciones brutales. Ojeó hasta que vio una cláusula resaltada, marcada y fechada 2 días antes de la boda. En caso de intimidad física con cualquier mujer en 2008, durante la vigencia del contrato, todos los activos, participaciones y tutela, incluidos los derechos conyugales, se transferirán en su totalidad a Malcolm Pierce o a su representante designado. Un escalofrío recorrió sus venas. Tutela, susurró ella, como si yo fuera una cosa. Él se dejó caer bruscamente en el sofá, aparentando tenanos más. Esa cláusula fue insertada cuando Malcolm supo que me casaría contigo. Era su correa. Si rompía el contrato, lo perdería todo, todo. Ella lo miró con incredulidad. ¿Cómo pudiste aceptar esto? Porque la alternativa era peor, respondió él. Te amenazo, no directamente. Nunca abiertamente. Pero he visto lo que hace con las mujeres que se interponen en su camino. Isabella fue la primera. Olivia tragó saliva con dificultad. ¿Qué le pasó? Ethan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Isabella y yo estábamos comprometidos antes que tú. Rompimos cuando me enteré de que estaba embarazada y el bebé no era mío. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. Tenía miedo. Malcolm tenía poder sobre su familia. Intentó escapar. 2 meses después, su coche se salió de la carretera en un día lluvioso. La policía lo llamó un accidente. Yo, una advertencia. El bebé, susurró Olivia casi sin aliento. Se fue, respondió él. Pero nunca olvidaré lo que me dijo la noche que desapareció. Si me pasa algo, no dejes que le haga lo mismo a otra. Olivia cerró la carpeta. Sus manos temblaban. ¿Crees que yo sería la siguiente? Lo sé. Se levantó de un salto. Empezó a caminar por la habitación. Las emociones bullían. Así que, todo este tiempo, cada noche que te alejabas, cada vez que decías que era demasiado valiosa para ti, no era porque no me quisieras, sino porque pensabas que tocarte me entregaría a un monstruo. Sí, y no me dijiste nada. Su voz se quebró. Dejaste que creyera que no era suficiente. Te dejé pensar eso porque la verdad podría haberte destruido. Se giró hacia él. Sus ojos ardían. No, lo que me destruyó fue vivir en un matrimonio que se sentía como una tumba. Ethan se levantó lentamente, no con ira, con dolor. Pensé que podría esperar a que terminara el contrato. Solo 5 años. 5 años de distancia. 5 años fingiendo que no te amaba. Ella contuvo las lágrimas. Y sigues fingiendo. Un silencio se instaló entre ellos, denso, sofocante. Luego Ethan dijo algo que lo rompió todo. Te observaba cada noche y le rezaba a Dios para que borrara tu rostro de mi memoria. Olivia ahogó un grito, cubriéndose la boca con la mano. Pero no pude, se acercó más. Por eso dibujaba, construía habitaciones con tu imagen.
porque si no podía tenerte en mis brazos, al menos quería recordarte a pedazos. Su voz temblaba, y ahora estoy cansada de ser un fantasma en mi propio matrimonio. Pero si te toco, lo perderé todo. Estaban a centímetros el uno del otro, y si no me toca, susurró ella, entonces te perderé a ti. Una tormenta estalló entre ellos, salvaje, inexplicable. Pero antes de que se dieran cuenta de lo que significaba, el teléfono de Olivia vibró en la mesa. Un número desconocido, no un mensaje, solo una fotografía, la abrió y se quedó helada. Era una foto de ella en el yate, tomada desde lejos, con una marca de tiempo de hace 10 minutos. No estamos solos, dijo con voz vacía. Ethan le arrebató el teléfono, su mandíbula se tensó. Nos han encontrado, Olivia, retrocedió, con los ojos llenos de pánico. ¿Qué hacemos? Él la miró a los ojos. Todo lo que había contenido durante 3 años estalló. Dejamos de huir. ¿Pero cómo? Le tomó el rostro entre las palmas, la besó en la frente. Como un juramento le damos lo que no está preparado para recibir. El corazón de Olivia latía cada vez más fuerte con cada segundo. Atacamos públicamente, a través de los tribunales, con pruebas. ¿Cuáles? Sacó un pendrive escondido de la caja fuerte. Todo, contratos, grabaciones, registros telefónicos, cuentas ocultas y un testigo. Olivia contuvo el aliento. ¿Quién? Sophia Rivers, la hermana de Isabella. Porque ayudaría, porque odia a Malcolm más que yo. No dijo el resto, que Sophia había pasado años intentando vengar a su hermana, pero no tenía poder. Ahora lo tenía Ethan, y pensaba usarlo todo. Pero en la cabeza de Olivia solo había una imagen, la fotografía en el teléfono. La invasión, el contrato, el beso que casi ocurrió. Todo esto conducía a algo más grande. Miró a Ethan, su voz temblaba. Si empezamos una guerra, no habrá vuelta atrás. Él encontró su mirada, en sus ojos, determinación. Entonces quemaremos el puente detrás de nosotros. El cementerio estaba en silencio, en las afueras de Boston, donde los árboles susurraban sus secretos al viento. Olivia nunca había estado aquí, y sin embargo, el lugar le pareció familiar, como si la estuvieran esperando. Estaba de pie frente a una lápida de mármol, con las manos fuertemente entrelazadas. Un escalofrío le recorrió la espalda. El nombre grabado en la piedra le atravesó el pecho. Isabella Rivers, 1989-2018. Fue una luz en la oscuridad, y alguien tuvo miedo de su brillo. Debajo de la inscripción, alguien había dejado una rosa blanca, fresca, colocada no más de una hora atrás. Los dedos de Olivia temblaban mientras se arrodillaba, barriendo las hojas caídas. En su cabeza, imágenes que no conocía, un dolor que no merecía, pero que aún así levaba consigo. Y antes de que oyera la voz, sintió una presencia detrás de ella. Nunca perteneció a este mundo. Olivia se giró hacia Sophia Rivers. No se parecía a los rumores, ni una mirada gelida, ni una mujer rota sedienta de venganza. Sophia estaba erguida. El viento agitaba su pelo oscuro, en sus ojos, cansancio e ira. No sabía que estarías aquí, dijo Olivia en voz baja. Le pedí a Ethan que te enviara, respondió Sophia. Necesitaba mirarte a los ojos. En su voz no había calidez ni suavidad, solo pasado y lama. ¿Crees que soy su reemplazo?, dijo Olivia. Los ojos de Sophia no vacilaron, y no lo eres. Olivia miró la tumba. Ya no lo sé. Se quedaron en silencio. El silencio era más pesado que cualquier palabra. Ella era todo para mí, comenzó Sophia. Mi hermana, mi ancla. Hasta que entró en el mundo de Malcolm. Lo conoció en una gala benéfica. Encantador, influyente. La miro como a una presa. Estaba con Ethan, intervino Olivia, solo después de Malcolm. Pensó que podía escapar de un diablo arrojándose a los brazos de otro más amable. La voz de Sophia se quebró, pero no sabía que Ethan ya estaba involucrado, que jugaba según reglas que nadie veía. Olivia se giró hacia ella. Él la amaba, sí, dijo Sophia, pero no la salvó. Esas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. No lo culpo. Añadió ella. Lo intento. Sinceramente lo intento. Pero Malcolm ya la tenía en sus manos, legal, financiera y emocionalmente. Y cuando se enteró de que estaba embarazada, me suplicó que la ayudara a desaparecer. Era el hijo de Malcolm. Sí, dijo Sophia, con fuego en los ojos. No de Ethan. Eso es lo que el mundo nunca supo, lo que Malcolm borró de la memoria.
A Olivia se le doblaron las piernas y se sentó en un banco de piedra. Vino a mí esa noche antes de morir, continuó Sofía. Temblaba entera. Dijo que Malcolm lo sabía. Dijo que preferiría matarla antes que dejar que la verdad saliera a la luz. Tenía razón. Olivia tragó saliva con dificultad. El accidente fue provocado, dijo Sofía. Fallaron los frenos. Pero cuando la policía llegó al coche, todas las pruebas habían desaparecido. ¿Por qué no se lo contaste a nadie? Sofía levantó la vista al cielo. En su aliento se oía la amargura. Lo intenté, pero cada vez que hablaba me silenciaban. Mis búsquedas se congelaban, mi nombre era borrado. Malcolm tiene poder en la ley, la política, los medios. No podía probar nada, y en algún momento simplemente dejé de intentarlo, y Ethan se rompió, dijo ella simplemente. Desapareció durante un año, volvió con ojos fríos y dinero que ni siquiera podía imaginar. Entonces lo entendí. Hizo un trato. Olivia cerró los ojos, el contrato. Susurró. Sofía asintió. No lo firmó solo por él, sino para que lo que le pasó a Isabela nunca volviera a suceder. Olivia sintió que se hundía en un pasado que no había vivido, pero que todo este tiempo había vivido en ella. ¿Me odias?, dijo en voz baja. Sofía, no lo nego, no te conozco. Pero cada vez que te miro veo lo que ella nunca tuvo. Una segunda oportunidad. Yo no lo pedí. No, asintió Sofía, pero sobreviviste. En su voz sonaba algo nuevo, como respeto con un matiz de dolor, porque aceptaste ayudar a Ethan después de todo. Preguntó Olivia, porque ahora no pide escapar. Quiere quemar hasta los cimientos el sistema que creó a gente como Malcolm. Y sin ti no lo hará. Olivia se levantó apretando los puños. No soy Isabela. Sofía inclinó la cabeza. Entonces no mueras como ella. Se miraron durante mucho tiempo. Algo sucedió entre ellas, no perdón sino unidad en el dolor. Sofía se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Ten cuidado. Malcolm no teme matar, teme perder el control. Y tú, ahora, eres lo único que no puede controlar. Huyendo, Olivia entró y vio a Ethan. Estaba al teléfono, caminando de un lado a otro. Al verla se detuvo, estudiando la expresión de su rostro. ¿Qué te ha contado?, preguntó él todo. Respondió Olivia. Colgó el teléfono en silencio y se acercó. Lo siento. Basta de disculpas, dijo ella, negando con la cabeza. Entonces, ¿qué quieres? Su voz tembló. Ella dio un paso adelante. Un plan. El parpadeo. Un plan. Terminaremos lo que empezó Isabela. Lo destruiremos. Y haremos que nadie más firme contratos así. La miro con reverencia y miedo al mismo tiempo. No quiero perderte, susurró él. Ya me perdiste, dijo ella. Ahora tendrás que ganarme de nuevo. Sus labios se entreabrieron, su respiración se entrecortó. Olivia, por primera vez, superó el miedo y lo besó en la mejilla. No soy tu fantasma, Ethan, soy tu tormenta. Y las tormentas no pasan desapercibidas. Cuando finalmente se abrazaron, se alinearon, se unieron, estaban listos. Al otro lado de la ciudad, Malcolm Pierce observaba el mismo cementerio desde el interior de su coche, escondido detrás de los cristales tintados. En su mano, una fotografía de Olivia Harper y un mequero. Todo ocurrió en segundos. Un momento, Olivia sale del hotel en Ginebra después de una reunión con un posible informante. Al siguiente, el mundo a su alrededor se vuelve negro. Lo último que recordó, un agudo dolor, un chirrido de neumáticos sobre el pavimento. Y luego, la oscuridad. Se despertó en una habitación fría y estéril, el techo blanco, como el de un quirófano. Sus muñecas estaban atadas a una cama de hospital, tubos en sus venas, electrodos en sus sienes, y una mujer con una tableta junto a la cabecera, con una sonrisa como la de una enfermera de pesadilla. «Buenos días, señora Carter», dijo con una voz que le heló la piel a Olivia. «Soy la doctora Emma Kahn y supervisaré su transición». «¿Dónde estoy?», susurró Olivia con voz ronca, la garganta seca y dolorida. «¿Está a salvo?», respondió Emma con calma, y pronto será obediente. Olivia intentó levantarse, pero las correas le cortaron dolorosamente la piel. «Puede gritar si quiere», añadió la mujer, anotando algo. «Nadie la huirá. Y no tiene sentido. El resultado ya está decidido». El miedo oprimió el pecho de Olivia como un aro de acero. «Ethan me encontrará». «Él ya está al tanto», respondió Emma, sin dejar de sonreír. «Está mirando».
La luz de la habitación se atenuó, en la pared se encendió un monitor. Y allí estaba Ethan, encerrado en otra habitación blanca como la nieve. Su rostro estaba pálido. Los puños ensangrentados por golpear el cristal. El sonido estaba apagado, pero por sus labios se podía leer cómo gritaba su nombre. El corazón de Olivia se partió. ¿Qué quieren? Gritó. La doctora Kane solo inclinó la cabeza, como si se divirtiera. Sumisión, orden, control. Ve usted, su marido ha roto su promesa, el contrato. Y por eso hay consecuencias. Yo no soy las consecuencias. Susurró Olivia, pero se ha convertido en ellas. Respondió Men con calma. Usted es su palanca. Horacio Díaz, no lo sabía. Olivia pasó por sesiones de pesadilla. Fármacos que borraban la memoria, destellos cegadores, grabaciones de la voz de Malcolm, repitiendo como un mantra. Ahora eres propiedad. Te compraron, te traicionaron. Luchó. Incluso cuando su cuerpo ardía por las drogas, incluso cuando la enfermera la obligaba a pronunciar el nombre de Ethan y la electrocutaba por él. Incluso cuando paralizaban su cuerpo, en la pantalla pasaban su ceremonia de boda en retroceso, como si deshicieran los votos. Luchó. Porque en lo más profundo de su alma sabía, Ethan no la había traicionado. Moría por dentro cada día, sin tocarla. Y ahora quemaría el mundo entero para recuperarla. En la habitación contigua, Ethan Carter estaba atado a una silla. Con moratones en la espalda, no había comido, no había dormido. Pero en sus ojos ardía la vida, la rabia, la culpa, fuego y ceniza dentro. Cada vez que la veía en el monitor, temblando, drogada, rota, susurrando que no era nadie, quería destruirlo todo. Has roto el contrato, pronunció Malcolm al entrar. Iba vestido como un hombre que se va de vacaciones. Ethan guardó silencio. La besaste, le tocaste la mano, la abrazaste mientras dormía, continuó Malcolm. Y ahora me pertenece legalmente, por completo. Ethan se rió. El contrato se rompió hace mucho tiempo. Nunca poseerás su alma. Malcolm se sentó a su lado, le puso una mano en el hombro, casi paternalmente. Todavía no lo entiendes. No se trata de Olivia. Se trata de ti. De cómo el hombre más fuerte que he conocido se pone de rodillas porque no puede desobedecer. Eras mi favorito, Ethan. Seguiro lo miro directamente a los ojos. Siempre le has tenido miedo. Por eso haces todo esto. Viste en quién podía convertirse. Por una fracción de segundo, la sonrisa desapareció del rostro de Malcolm. Luego se levantó. Disfruta del espectáculo. Al tercer día la volvieron a dormir. Pero esta vez fue diferente. Mientras preparaban el gotero, la enfermera se detuvo de repente. Su mano temblaba, y rápidamente le puso en la palma de la mano a Olivia un diminuto trozo de papel enrollado, 6 palabras. A medianoche, tercera puerta, corre, la esperanza estalló. Aguda y pura, Olivia escondió la nota bajo la venda. ChatGPT dijo, fingió debilidad, fingió estar drogada, espero, y cuando llegó la medianoche, estaba lista. La fuga fue un caos. La adrenalina expulsó los restos de los fármacos de su sangre, mordió a la enfermera, lanzó una bandeja a un guardia. Corrió descalza por pasillos metálicos bajo el sonido de las sirenas. La tercera puerta conducía a la sala de calderas, vacía excepto por una persona. Ethan. Sangraba, la ceja partida, una mano todavía en una esposa. Cuando la vio, se quedó helado. Frente a él ya no estaba la mujer con la que se había casado. Frente a él había fuego. Arrancó de la pared una llave de emergencia y lo liberó. ¿De verdad pensabas que iba a esperar?, susurró ella, y juntos corrieron, a través de pasillos de servicio, pasando a guardias atónitos, hacia abajo, donde el hospital se parecía más a un búnker. Robaron un coche. No dijeron una palabra hasta que estuvieron lejos. Bajo un puente, escondiéndose de la noche, Olivia se giró hacia él temblando. Pensé que te habías rendido. Estaba planeando tu fuga. Susurró él. No pensaba volver a fallar. Se apoyó con la frente en su hombro. Él le besó el pelo, y ambos lloraron. No solo por el dolor, sino por todo lo que había sobrevivido. En Nueva York, el mundo seguía girando. Pero algo ya había cambiado. Malcolm había ido demasiado lejos. Y ahora Ethan tenía algo que Malcolm nunca esperó. Una mujer que había atravesado lo más oscuro de su imperio y había salido viva. Con pruebas, con rabia, con un propósito.
Y muy pronto con una voz, Olivia estaba de pie descalza en el balcón de un refugio en las montañas de Colorado. El frío le picaba la piel como una verdad de la que ella no podía escapar. Detrás de ella, detrás del cristal, en una cálida cabana, Ethan la observaba. Habían pasado 3 días desde la fuga, 3 días durmiendo con un ojo abierto, sin confiar en nadie más que en el otro, 3 días en los que Olivia comenzó a transformar el dolor en un plan. Porque si Malcolm pensaba que romperla significaba terminar la guerra, se había equivocado en todo. Se volvió hacia adentro y se paró frente a Ethan. Él estaba inclinado sobre una mesa, cubierta de mapas, expedientes legales, teléfonos desechables, discos encriptados, un portátil parpadeaba, conectado a un módem satelital. En la pantalla, el comienzo de un caso capaz de destruir un imperio. Ya no se esconde, dijo Olivia, cruzando los brazos, y eso significa que ha empezado a cometer errores. Ethan levantó la vista. La ira sola no será suficiente. Ethan asintió. Bien, porque tengo más que solo ira. Empezaron a armar el mosaico. Cada rastro que Malcolm intentó ocultar, empresas fantasma, cuentas offshore a nombre de Isabella, certificados de defunción falsos, informes policiales falsificados. Y luego pidieron ayuda. Ethan contactó a quienes nadie más podría alcanzar. Un exanalista de la ENSA viviendo fuera del sistema en Maine. Un informante de Wall Street. Ahora escribiendo código en Berlín bajo un nombre falso. Una periodista que fue borrada de los medios por exponer a la vieja aristocracia. Todos le debían algo a Ethan. Ahora también a Olivia. Uno por uno, los aliados se reunieron en las sombras. Luchadores digitales, francotiradores legales, hackers éticos, un ejército silencioso sin armas pero con pruebas. Lo que convirtió su plan de peligroso en mortal. Una mañana sin previo aviso, Sophia Rivers apareció en la cabana, con un abrigo, gafas oscuras, una presencia afilada como una cuchilla. No lo lograrán sin mí, dijo ella. Y no solo por el testimonio, Olivia se acercó lentamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sophia se quitó las gafas. Porque encontré esto. Lanzó una carpeta sobre la mesa. Dentro, docenas de registros de seguridad originales y sin editar de ese mismo hospital a donde llevaron a Isabella antes de su muerte. Uno de ellos demostraba que el coche personal de Malcolm estaba en el recinto esa noche. Otro, aún más aterrador, mostraba que Malcolm había financiado personalmente la renovación del hospital, un mes antes de la hospitalización de Isabella. Nunca dejé de cavar, dijo Sofía. Simplemente dejé de creer que a alguien le importaría. Ethan estudiaba los documentos, sus ojos se entrecerraron. Esto lo vincula directamente, y esto no es el final, añadió Sofía. Quiero ayudarte a destruirlo. Empezaron a actuar, sin descanso, sin pausas, durante 5 días seguidos. Crearon un arsenal digital, filtración de documentos financieros, grabaciones de audio en las que Malcolm coaccionaba a inversores, imágenes de video de la tortura de Olivia, limpias, anónimas, pero absolutamente reveladoras, y lo más poderoso, el testimonio escrito de Sofía, donde nombraba a Malcolm como el padre del hijo no nacido de Isabella. ¿Sabían a lo que se enfrentaban? Si lo filtraban todo de una vez, él lo negaría, lo distorsionaría, enterraría la verdad. Así que tomaron otra decisión, destruirlo en público, no solo en las noticias, no solo en los tribunales, sino frente a aquellos que hasta hace poco levantaban copas de champán en su honor. Olivia propuso el lugar, una gala benéfica para una clínica infantil en Nueva York, un evento que Malcolm presidía anualmente, transmitido en directo en redes sociales, en canales nacionales, un lugar donde se creía intocable. Poético, dijo Ethan, necesario, respondió Olivia. Prepararon una presentación bajo la apariencia de revelar una gran donación. Dentro, la verdad, armada como una mina. Olivia debía subir al escenario como si fuera para honrar la memoria de Isabella, y a partir de ese momento, la mecha estaba encendida. ¿Crees que vendrá?, preguntó Sofía. Ethan respondió, su ego no le permitirá quedarse en casa. Olivia miró la habitación. Cada uno de ellos arriesgaba algo, pero nadie, tanto como ella, y sin embargo ya no había miedo. Quiero ser yo quien presione play, dijo ella. Ethan se acercó, le tomó la mano. Ya has presionado algo más, susurró él. Me has hecho creer de nuevo. Esa noche,
la víspera de volar a Nueva York. Olivia estaba sentada sola junto a la chimenea, apretando el pendrive como una oración. No sabía qué traería el mañana, pero sabía lo principal. La drogaron, la rompieron, la usaron y la hicieron calar. Ahora la escucharían. Y Malcolm Pierce ni siquiera se daría cuenta de que ya no existía. El tribunal estaba abarrotado, cada asiento ocupado. En las esquinas, cámaras, reporteros, susurros, guardando secretos de siglos. El proceso contra Malcolm Pierce se convirtió en una explosión mediática, no por el dinero, sino por acusaciones que parecían imposibles de que salieran a la luz. Fraude, coacción, abuso de contratos, falsificación de pruebas, tutela ilegal. Y debajo de todo ello, la muerte de Isabella Rivers. Olivia estaba de pie junto a Ethan en la mesa de los demandantes, de negro, no en señal de luto, sino de fuerza. Su mirada no vaciló, nunca. Malcolm entró, sonriendo con suficiencia, nunca. Sus abogados intentaron derribarla durante el interrogatorio, nunca. Sus dedos temblaban bajo la mesa. Sobrevivió. Ahora lo enterraría. El juez entró. El proceso comenzó. Primero las finanzas. Los hackers del equipo de Ethan rastrearon. Fondos robados, caridad, sobornos a funcionarios. Tratos secretos con compañías de medios para ocultar escándalos. Luego, el contrato, Ethan testificó, leyó el original. Su voz era tranquila. Me obligaron a firmar un acuerdo con el pretexto de proteger a la mujer que amaba. Contenía una cláusula que violaba la propia noción de dignidad humana. Transfería la tutela legal sobre mi esposa, al señor Pierce, si la tocaba. La sala se llenó de murmullos. El juez golpeó con el mazo, silencio. Olivia se levantó. Nunca me contaron sobre este contrato, pronunció con firmeza. Durante años creí que mi marido simplemente no me deseaba. Viví en aislamiento emocional, sin saber que me había convertido en propiedad de alguien. Seguido hacia Malcolm. No soy una firma, no soy una cláusula, no soy una consecuencia. Luego, el video. Editado para el tribunal solo con las violaciones más obvias. Imágenes del aislamiento de Olivia, sedación, salas de hospital. La voz de la doctora M.K. Inska a través de la pantalla. Tu marido no te ayudará. Ahora eres propiedad. La sala jadeo, alguien se apartó. La repugnancia era audible. Y finalmente, Sophia Rivers. Entró en la sala como una tormenta con forma humana. Me dijeron que mi hermana murió en un accidente de coche. Lo creí hasta que encontré cheques, renuncias firmadas, cartas, grabaciones de cámaras. No murió. La hicieron callar. Sofía hizo una pausa. He guardado silencio hasta este momento. Sus manos temblaban, como si su propio cuerpo recordara que también era una víctima. Sostenía en sus manos el diario de Isabella, encontrado años después en un guardamuebles, registrado bajo un nombre falso. Las páginas estaban impregnadas de miedo, amor, advertencias. Estaba embarazada, y el padre era Malcolm. Intentó escapar. Y él hizo todo lo posible para que no sucediera. Olivia se giró hacia Malcolm. Su voz se mantuvo firme. Intentaste borrarla, pero ahora todo el mundo conoce su nombre, Isabella Rivers. Una y otra vez, ese nombre resonó en la sala, Isabella Rivers. A media tarde, la compostura de Malcolm comenzó a resquebrajarse. Susurraba furiosamente a sus abogados. Sonreía con sorna durante los testimonios. Ponía los ojos en blanco cuando Olivia hablaba de un matrimonio en el que la vigilaban cada minuto. Pero fue la declaración final de Ethan la que rompió la última máscara. Salió al centro de la sala, se paró frente al juez y dijo: Renuncié al derecho de tocar a la mujer que amo porque creía que le salvaría la vida. Pero el amor no es protección si hay miedo en él. Y el silencio no es lealtad si significa perderse a uno mismo. Se giró hacia Malcolm. Intentaste controlarme. Reescribir el propio significado del amor. Y ahora responderás por él. El juez miró por encima de sus gafas. ¿Defensa desea responder? Malcolm se levantó y, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante. Del bolsillo interior sacó un abrecartas de plata, pequeño afilado. Olivia apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando Ethan dio un paso adelante, protegiéndola. Los alguaciles se lanzaron sobre Malcolm, lo derribaron al suelo, lo inmovilizaron. Se retorcía, gritaba. Era mía, rompiste el contrato. En la sala se desató el caos. El juez golpeó el mazo.
orden en la sala. El rostro de Malcolm se contorsionó de rabia. Lo esposaron. Se lo llevaron a rastras. Como un animal salvaje, desnudo, expuesto. Olivia no apartó la mirada. Porque el miedo ya no la poseía. Horas después, se leyó la decisión final. El contrato fue declarado nulo. Todos los activos congelados. Malcolm Pierce fue puesto bajo custodia sin derecho a fianza. Se inició una investigación oficial de todo su imperio, y Ethan y Olivia eran libres, completamente, irrevocablemente. Cuando salieron del juzgado, las cámaras destelaron como relámpagos, pero no se detuvieron, no hablaron, simplemente se abrazaron de verdad, sin máscaras, sin distancia, sin contrato, solo respiración, solo amor, y mientras la ciudad rugía a su alrededor, Olivia le susurró a Ethan al oído: «Todo ha terminado», pero él sonrió suavemente. «No», dijo, «todo acaba de empezar». Ante ellos se extendía el océano, un lienzo infinito de plata y azul, disolviéndose en el horizonte de Malibú. El aire era diferente, limpio, tranquilo, cálido, pero no por la temperatura, por la paz. Olivia estaba de pie descalza en el balcón de su nueva casa. La luz del sol inundaba su piel de oro. La playa de abajo respiraba. Las olas subían y bajaban, como una exhalación esperada durante 3 años. La casa estaba llena de ventanas, de luz, y finalmente de caricias. Ethan se acercó a ella, la abrazó por detrás. Sus labios rozaron su hombro, con ternura, casi con reverencia. Apoyó el rostro en la curva de su cuello, como un hombre que aprende de nuevo a vivir, no en silencio, no porque no hubiera nada que decir, simplemente ya no hacían falta palabras, demasiado ya se había dicho, demasiado se había vivido, solo quedaba la suavidad que viene después de la guerra. Sonaba con esto, susurró Olivia, despertarme y no pensar que no puedo sentir, que no puedo hablar. Ethan la abrazó más fuerte, y yo sonaba con merecer el derecho de tocarte. Se giró hacia él con los ojos llenos de memoria y ternura. No tenías que merecer nada, dijo ella, solo tenías que creer que era tuya. Él sonrió sinceramente de verdad. Una sonrisa así no se le había visto antes. La ocultaban años de dolor. Entonces déjame creerlo. Cada día hasta el final de mi vida. Y la beso. No como un hombre perseguido por el pasado. No como un hombre que va a la guerra, sino como un hombre que lo ha sobrevivido todo y aún así ha elegido el amor. Esa noche se amaron sin miedo. Sin prisa, sin desesperación, con devoción. Ethan la tocaba como una oración que había esperado 3 años para susurrar. Sus manos temblaban al tocar esas partes de su cuerpo que conocía de memoria, pero que no se atrevía a reclamar. Cada aliento era un permiso, cada mirada, una invitación. Besó el interior de su muñeca, el hueco de su clavícula, el espacio entre sus costillas, y cuando sus cuerpos finalmente se unieron, no fue solo físicamente. En el punto culminante, fue un regreso a casa. Olivia lloró, no de dolor, no de miedo, sino de la simple y abrumadora verdad. Después de todo, después del silencio, después del cautiverio, después del fuego, todavía estaban juntos. Ethan dejó que sus lágrimas fluyeran libremente por todo lo que no pudo decir, por todo lo que arriesgó, por todo lo que casi perdió. Luego yacieron, entrelazados en sabanas de liño, sus cuerpos entrelazados, y el sonido de las olas los arrullaba en algo entre el sueño y la paz. «Perdí tanto tiempo», susurró él, tocándole el pelo. «No», respondió ella, «nos ganaste tiempo, con tu silencio, tu contención, tu amor. La miro de verdad. Quiero devolverte todo lo que perdiste». «Ya lo has hecho», dijo ella. «Me has dado una voz, fuerza, un alma». En los días siguientes se redescubrieron. En la cocina bailaban descalzos al son de viejas melodías de jazz. En el jardín plantaban lavanda y romero, la tierra todavía fresca entre sus dedos. Paseaban por los acantilados de la costa. Sus risas resonaban en el cielo. Y cada noche se amaban como si el tiempo les perteneciera de nuevo. No fue perfecto. A veces Olivia todavía se despertaba en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, recordando las luces frías de aquella celda. A veces Ethan miraba el océano durante demasiado tiempo, un destello de culpa en sus ojos. Pero ya no se escondían, hablaban, se tocaban,
se curaban y gradualmente el pasado aflojó su agarre. Una noche, cuando el sol se ponía bajo y tenía el cielo de fuego, Olivia encontró a Ethan en la sala de estar con un gran cuaderno en su regazo. La estaba dibujando. Pero esta vez no estaba somnolienta, distante o capturada en algún momento secreto. Reía el pelo alborotado por el viento, los ojos vivos. «¿Así es como me ves ahora?», preguntó ella, acercándose. «El asintió, siempre te he visto así. Simplemente nunca creí que me mereciera lo real». Se arrodilló frente a él, le quitó el lápiz de la mano y le besó la palma. «Te mereces todo», dijo ella, «pero ya no quiero lo perfecto, quiero lo real, lo desordenado, lo imperfecto». Se inclinó, tocando su frente con la suya. «Entonces construyamos eso», susurró, «no para aparentar, no por seguridad, sino para nosotros». En ese momento algo cambió no solo entre ellos, sino también dentro de ellos. Ya no sobrevivían, vivían, sonaban, amaban. Cuando más tarde Olivia susurró, «3 años de silencio. Ahora no puedo pasar ni 3 horas sin ti». Ethan solo sonrió y la abrazó con fuerza. «50 años no nos bastarán», dijo él, «quiero una eternidad contigo». Y esta vez, nada se interponía en su camino. Ni un contrato, ni miedo, ni silencio. Solo amor, fuerte, implacable, y finalmente, verdaderamente libre. Al final, no se trataba de dinero ni de poder, se trataba de un toque, un gesto que parecía simple, pero que se negaron a dar durante años por contratos, amenazas y miedos. Pero cuando el amor es real, encuentra un camino. Incluso en silencio, esperaron, sufrieron, sobrevivieron. Y cuando finalmente se permitieron estar juntos, el mundo a su alrededor intentó destruirlos, pero fracasó. Porque no hay nada más fuerte que el amor que elige resistir, incluso cuando parece que todo está perdido. ¿Alguna vez has amado a alguien que parecía inalcanzable, o has sentido que tu toque podía sanar o condenar? Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde donde escuchas esta historia. Tu me gusta ayuda a que este canal crezca y siga trayendo historias emotivas como esta. Compártela con alguien especial